compartir con ustedes nuevamente, explorando quién es nuestro Dios. Eso es un privilegio. Y, ¿verdad? Qué maravilloso. Y yo quería aprovechar la coyuntura que dijo Zulma. Yo estoy aquí por viajes misioneros que me enviaron. Yo estoy aquí porque me enviaron un live que no quería ir el día que me tuve que montar en el avión, pero ahí afirmé mi compromiso con el Señor, así que buscar manera de bendecir a esos jóvenes no solo un privilegio, sino también nuestra responsabilidad como mujeres que ya han caminado algo del camino del Señor. Así que vamos a orar y comenzamos. Amado Dios, tú eres bueno. Eternamente, aleluya. Y tu fidelidad y tu misericordia no tienen fin. Sí, Señor. Y es maravilloso pensar que podemos pasar años y años y años mirándote, escudriñando tu palabra para explorar tus atributos y que aún nos quedaremos cortos porque tú eres mucho más. Sí, Señor. Mucho más de lo que podemos comprender, mucho más de lo que podemos percibir, pero en tu gracia te acercas, en tu gracia te das a conocer. Y ruego, Señor, que lo hagas de nuevo, que tu Espíritu Santo abra sobrenaturalmente nuestros ojos para entender algo más de ti. Y que entender no nos lleve simplemente a saber, a que qué chévere que sabemos mucho, sino que nos lleve de rodillas a adorar al único y verdadero Dios. Sabes, Señor, que si no eres tú, si no es tu Espíritu Santo a través de mí, de nada vale que yo esté aquí. Así que ruego con mucha humildad que sea tu Espíritu Santo dirigiendo cada palabra, dirigiendo cada momento, Señor, y que haya de nuestra parte mucha sensibilidad para rendirnos a lo que tú quieras hacer hoy. Sí, Señor, Dios. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ahora sí. Bueno, hoy vamos a estar hablando del Dios inconfundible. Y estos temas me los da Zulma. Y me los da con mucho tiempo de anticipación y eso es bueno porque entonces yo paso la primera parte de esos meses diciendo, ¿ah? Como que eso supone que yo hablo. Entonces es bueno, porque Dios me da espacio para que Dios me vaya guiando a cómo quiere que trabajemos estos temas. Y quería hacer una actividad con ustedes y enseñarles algunas imágenes. Puedes poner cuando puedas la primera. ¿Alguien sabe cuál es ese edificio? No, ¿verdad? No es muy distintivo, no sabemos cuál es. Bien podría ser en Nueva York, bien podría ser en Inglaterra. No sabemos. En Atorrey no sabemos. Próximo. ¿Y ese? No, tampoco. Muy... Pues si te ponía el de Santurce de la esquina, tampoco ibas a saber. Pero este próximo. ¿Cuántos saben, por lo menos, dónde está ubicado este próximo edificio? Ah, no es de aquí. No es de aquí. Ah, ok. El próximo edificio. Ese quizás es más retante, pero ¿quién lo conoce? En el Museo del Louvre está la estructura. Algunos lo conocen, otros no. Estructuras características de lugares que al verlos, los que saben, mira, eso es allá en el Louvre que está al frente. Aún si no has ido, yo nunca he ido al Taj Mahal, hay algo que uno ve, suena familiar. La próxima. Y esta. La Torre de Pisa. Y esa es más famosa, más gente la conoce. Y la última. Eso es, podríamos decir que es inconfundible. No hay manera que tú te pares frente a la Torre Eiffel y lo confundas con la estatua de Colón que hay en Arecibo. No hay manera, no hay manera. Y dirán algunos, bueno, es que está arriba el dedo. No hay manera. Porque es completamente distinto. Es completamente característico, particular, no hay otra cosa como eso, y lo que es como eso son réplicas que en honor a la verdad no le llegan al original. Es
completamente inconfundible. Cuando yo pensaba en la palabra inconfundible, y ya Maritza, eso es lo que vamos a hacer, que si quieres unirte acá, te agradezco mucho. No quería que Maritza estuviera allá, pero sí quería enseñarle las fotos. Cuando hablamos de que es inconfundible, si miramos algunos sinónimos, es inimitable, característico, distintivo, exclusivo, típico, propio, peculiar, singular. Cuando yo pensé en esta palabra, decía, bueno, hay dos maneras, ¿verdad? Hay dos maneras que podemos trabajar este tema. O que Dios es inconfundible y que así como la Torre Eiffel tú lo ves, dices que eso es Dios, no hay más nada. O lo trabajamos desde nuestra óptica, que nosotros no podemos confundir a Dios, ¿verdad? Se abre espacio para los dos y de hecho la palabra confundible es dicho de una cosa que puede confundirse o ser confundida, así que cabe. Pero mientras más yo pensaba y decía, pero ¿y por qué nosotros no tenemos la capacidad de confundir a Dios? Porque Él es inconfundible. Él es alguien completamente distinto, completamente único, completamente singular, particular, Dios. Y en la Biblia, la palabra que nos apunta a esa distinción fundamental de Dios es la palabra, ¿quién sabe? Vamos a ver. Es la palabra. Alguien lo dijo. Santidad. Cuando nosotros decimos que Dios es santo, cuando Isaías está en su sol completamente asombrado y aterrado ante la visión del Dios viviente que escucha que dicen santo, 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 la palabra no solamente habla de un aspecto moral, que Dios es puro, que Dios es limpio, sino que también habla de que Dios es apartado, que Dios está completamente separado, que Dios es otro. Y esos serafines que al momento siguen teniendo ojos y ojos y ojos para ver la santidad de Dios, miran y dicen, es que no hay otro como Él es santo, 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 no hay manera de confundirlo, porque no hay otro igual. Solo Dios es Dios. Solo Dios es santo. Y por lo tanto, completamente inconfundible. Sin embargo, estamos viviendo tiempos donde hemos comprometido la distinción fundamental de quién es Dios. Y estoy teniendo conversaciones con colegas pastores de esta preocupación teológica de que la gente está confundiendo a Dios como si fuera nosotros y atribuyéndole a Dios características nuestras. Y están incluso comprometiendo mira, no, es que Dios está más allá, Dios es otro, porque como Dios es cercano. Y muchas de las teologías de la liberación y teologías de apertura a todo el movimiento LGTBQ+, en esencia han comprometido la naturaleza del Dios, que es completamente otro, distinto, particular, singular y por lo tanto inconfundible. Y lo vemos en el discurso coloquial de la gente. Si tú le preguntas a la gente, mire, ¿cuál es la relación de Dios con el mundo? Y esta es una pregunta que desde los inicios parece que la gente se la ha hecho. Porque los griegos, ¿qué pensaban? Los griegos hablaban de que el mundo en esencia era Dios. Y había muchos dioses y son politeístas y todo esto, pero uno de esos dioses es el mundo. Y de momento en lo que le llamamos el panteísmo, todo es Dios. Todo es Dios, Dios está en todas partes. Entonces el argumento de no, es que yo no tengo que estar congregándome en la iglesia porque Dios está en todas partes. Y cuando yo estoy en la naturaleza, es verdad, Dios se revela en la revelación natural. Pero no es lo mismo decir Dios se revela en la naturaleza, decir es que este árbol es Dios. Esta tormenta es Dios. Y se filtra. Y entonces tendemos a
unir esas dos cosas inseparables, ¿verdad? Otra más común, aunque no voy a decir el nombre, es que todo está en Dios. Nosotros estamos en Dios y Dios es mucho más, pero cuando Dios hizo el mundo, como que se dio a sí mismo y el mundo es Dios y tú estás en Dios, pero no es todo. Eso es como si yo, y estos son conceptos complicados, lo voy a tratar de simplificar, pero es como si yo digo, mira, yo voy a crear a seres humanos y yo voy a contener al mundo entero aquí. Pero Gabriela no solo es mano, es mucho más, pero están aquí y el mundo está aquí. Y eso lo estamos viendo, y yo no voy a entrar en aspectos de filosofía y de por qué eso pasa, pero sí quiero que lo sepan porque se filtra en la manera en que nosotros nos acercamos a Dios. Y la Biblia dice algo completamente distinto. La Biblia dice que Dios creó de la nada y que creó algo completamente distinto a sí mismo. No es que Dios de su ser se estiró y ahí está el mundo, sino que Dios en todo su poder dijo que sea la luz, y fue la luz, y fue algo completamente distinto. Y por eso Dios no puede ser contenido en su creación, aunque Dios escoge habitar en su creación. Dios es completamente distinto. Dios crea el mundo, pero no se limita al mundo. Dios escoge relacionarse con el mundo, pero Él está completamente separado. A veces pensamos que Dios es como nosotros, pero más viejo y más sabio y con más poder. Y la manera en que nos relacionamos con Él es así. Pero Dios es completamente distinto. Estaba leyendo un libro que decía, mira, no es que Dios es un pitbull y tú eres un poodle. Es que somos razas y genotipos completamente distintos. Es algo completamente distinto. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos de este lado de la revelación a Jesús, que Dios se encarnó y se hizo hombre y se hizo parte de su creación, y tendemos a sacrificar la grandeza y la trascendencia de Dios por su cercanía. ¿Ves que Dios es relacional? Dios está aquí conmigo. Sí, y también Dios es mucho más allá. Dios es mucho más grande. Dios no puede ser contenido en este universo. Universo piensa todo el cosmos, que nosotros no tenemos ni idea hasta dónde llega. Eso no contiene a Dios, porque Dios es mucho más. Y eso, de nuevo, cuando hablamos de los atributos de Dios, ¿cuánto tiempo llevan estudiando los atributos, Zulma? Más de 20 años. Fácil, te lo creo. ¿Quién me puede decir que ya lo tiene mangado? Mientras más estudiamos los atributos de Dios, más debemos decir, esto yo no lo puedo entender. Y hay algo de misterio en Dios. Yo no lo entiendo completo. Y el que me diga que lo entiende a cabalidad, no es el Dios viviente que nos revela la Biblia. Y el misterio no debe llevarnos a asustarnos, no debe llevarnos a, hermanos, que no entiendo, nos debe llevar a adoración. Es que esto es más. Es que yo no lo entiendo, esto es más. Así que de entrada Génesis nos dice, mira, Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra no son Dios. Dios creó algo completamente distinto de sí mismo, y en esa creación sí crea seres humanos a su imagen, que están llamados a reflejarlo, pero se quedan cortos. Jamás lograremos encapsular la grandeza, el poder, la distinción de nuestro Dios. No hay manera de confundir a Dios con alguien que no sea Dios. Pero cuando nosotros vemos la Biblia, sabemos que no nos quedamos en la creación, que hay una caída. Y precisamente la tentación es, no vas a morir, serán como Dios. Y cuando Romanos hace un análisis completo de la caída, y el Romanos 1 Pablo dice, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Pablo expone como la raíz de la caída y el inicio de la depravación humana el confundir a Dios. El confundir lo que quiere decir creador-criatura y transgredir completamente esa diferencia al punto de que invierten el orden. Ahora la criatura es adorada. Y Pablo dice, mira, todo este problema y esta crisis moral, y lo vemos en la mayoría de sus cartas, toda esta crisis moral en esencia es una crisis teológica, un mal entendimiento de quién es Dios. Y la más grasa, confundir al creador con criatura. Al punto de que ya no le rindes adoración al creador, sino que adoras a cualquier criatura. Y el Dios inconfundible se desprecia por seres humanos que nada capturan su distinción, su poder, su singularidad, su trascendencia. Seres humanos adorando criaturas. Y a veces la criatura que escogemos adorar es a uno mismo. Y de momento nosotros nos confundimos como si fuese posible con el gran Dios del universo. Así que Pablo expone, miren, ¿cuál fue el problema? Ustedes quieren atender el asunto de la inmoralidad y la impureza en la lujuria de sus corazones. Vuelve a la naturaleza de Dios. Expon que confundieron el orden al punto de que sus deseos se volvieron más importantes que la voluntad de Dios y sacrificaron todo esto porque confundieron a criatura con creador. Si nosotros somos criatura y Él es el único creador, la respuesta lógica debe ser adorarlo. O sea, no hay más allá que reconocer que Él es alguien completamente distinto, único, poderoso, santo, y decir, bueno, si a alguien yo le voy a dar mi atención, mi tiempo, mis recursos, mi confianza, si a alguien yo voy a adorar, es a Él. ¿Y qué es la idolatría? Confundir y decir, no, quizás no es Él, quizás es eso, quizás es Él, quizás soy yo. Confundir al creador con criatura, o a confundir a la criatura con el Dios viviente, es el inicio de una retragila de pecados que Pablo enumera con mucho detalle en Romanos 1. Y no es simplemente, pórtense bien, no. Es que para vivir una vida que honre a Dios, hay que tener claro quién es el Dios en esta ecuación. Y si confundiste eso, lo otro es fácil tratarlo. Lo otro es fácil negociarlo. Porque si yo soy Dios, ¿qué es más importante? Pues lo que yo quiero, lo que yo digo, mis deseos, como prioridad fundamental, porque es que soy yo. Pero si nosotros reconocemos que hay alguien más grande, más poderoso, completamente distinto, que se sale de nuestro entendimiento, nosotros podremos decir, bueno, quizás yo deseo eso, pero aquí lo más importante no es lo que yo deseo, es el que hizo y determinó cómo funcionan las cosas. Sus deseos son más importantes y yo voy a someter mis deseos a los suyos porque yo reconozco que Él es Dios y no lo confundo con cualquier cosa. ¿Les hace sentido? ¿Tienen pregunta? ¿Comentario? Así que
creador versus criatura. Amados, Dios no es como nosotros. Él es un ser completamente distinto y por lo tanto inconfundible. Pero cada vez más nuestra tendencia es acomodar a Dios a nuestros términos. Y con un esfuerzo de entender a Dios, yo digo, bueno, pues mi marco de referencia soy yo. Y al hacerlo, inevitablemente yo voy a caer en la idolatría. Porque termino con un Dios falso. O termino adorando a criaturas. Nosotros, la tendencia humana desde la caída es acomodar a Dios a nuestros términos. Interpretarlo como nos interpretamos a nosotros. Y todas estas crisis que la iglesia está teniendo, de cuál va a ser nuestra actitud hacia el inmigrante, de momento no es lo que dice la Biblia, de momento es que Dios, más que parecerse al Dios viviente, se parece a mí. Y si a mí no me gusta el inmigrante, pues ya, a Dios no le gusta. Y lo confundimos con nosotros. Acomodamos a Dios a nuestros términos. Y el problema es que yo o el ser humano no puede ser el marco de referencia para entender a Dios, porque nos vamos a perder a Dios. Ahora, al ser humano tú lo entiendes solamente reconociendo que Él es criatura y que hay un creador que es todopoderoso. Dios es el marco de referencia para interpretarnos a nosotros y para entenderlo a Él, no al revés. Nosotros no podemos invertir el orden, pero lo hacemos una y otra vez. Y vamos, yo trato de tener, ¿verdad?, misericordia, porque viene de un deseo de tratar de entender algo inentendible. Viene de un deseo de tratar de darle sentido a lo que yo no puedo comprender. Entonces digo, bueno, pues ¿cómo es Dios? Pues Dios será como yo. ¿Qué pasa? Que Gabriela, estoy hablando de mí, de más nadie, solo de mí. Gabriela es bien inconsistente. Gabriela, sus emociones fluctúan y hoy quizás tengo ganas, pero mañana no. Gabriela tiene deseo pecaminoso. Gabriela es egoísta. Entonces, si yo pongo a Dios como referencia, termino con un Dios inconsistente, con un Dios que está en el vaivén de las emociones, con un Dios que se deja llevar por sus pasiones y con un Dios egoísta. En última instancia, un ídolo que nada le llega a los tobillos al único Dios viviente. Y muchas veces no es que rechazamos al Dios viviente, rechazamos al Dios que hicimos a nuestra imagen. No, yo no puedo adorar a un Dios así. Bueno, claro, yo tampoco. No hay manera. Pero cuando yo veo la palabra del Señor que dice, no, Dios es eterno. Dios nunca cambia. Dios siempre lleva a cabo sus propósitos. Dios nunca es conmovido por el vaivén de los tiempos. Dios es una roca firme y fuerte. Entonces yo veo a ese Dios y digo, a esto sí yo puedo adorar, a este sí yo puedo entregarle mi vida y darle toda mi confianza, porque esas manos sí que son confiables. Pero si yo confundo a Dios con criaturas, jamás podremos vivir la vida que Dios pide de nosotros. Seremos inconsistentes, nos dejaremos llevar por la emoción, por nuestras pasiones, por nuestro egoísmo. Será bien difícil, si no imposible, porque si no es el Dios viviente, el Dios inconfundible, no hay otra manera de hacerlo. Dios es Dios. Y cuando Él se revela a Moisés, dice, yo soy el que soy. Aquí no tuvo que decir mucho más porque Él es completamente inconfundible. ¿Sabes quién es el que puede decir yo soy el que soy? El único que es, y que por lo tanto no se puede confundir. Porque si yo te digo, si yo soy Gabriela, ¿cuántas Gabriela tú conociste? ¿Cuántas muchachitas jóvenes? Gracias, joven.
Nadie me desmienta, ahora no quiero comentar. Pero cuando muchachita así, blanquita, con el pelo castaño, que viven en Puerto Rico, tú conoces. Yo inconfundible no soy. Pero Dios puede presentarse a Moisés cuando le pregunta, ¿pero quién yo le voy a decir que me envíe? Decir, tú dile que yo soy el que soy. Aquí no hay más. Yo soy el que soy, el que siempre ha estado, el que es y el que siempre será, el que es todopoderoso, el que es misericordioso, el que es clemente, el que es lento para la ira, el que es grande en misericordia, el que ha escuchado el clamor de mi pueblo y recuerdo la promesa que les hizo sus antepasados y he venido para liberarles. Yo soy el que soy. Y Moisés, con todas sus preguntas, después de esa no pudo preguntar más. No le quedó más que caminar con su gaguera, con sus miedos, con su inseguridad y pararse nada más y nada menos que ante el líder de la nación más poderosa en ese momento y decirle, mira, necesito que liberes al pueblo. Porque ellos no pueden seguir haciéndote casas de adoración a ti, tienen que ir al desierto a rendir la adoración al único y verdadero Dios, al que es. Y por un momento dado, el faraón se confundió y creía que su poder, como el representante del Dios, según su manera de ver el mundo, se comparaba a este Dios de los israelitas. Y vemos las plagas y no le queda más que al faraón que decir, bueno, que se vayan, que se vayan. Porque Dios en cada una de esas plagas se encargó de decirle al faraón, no te confundas, tú puedes estar sentado en ese trono, pero el que está sentado en el trono del universo soy yo. El que va más allá del universo soy yo. El que tiene control de las aguas, del granizo, de los animales, de las plagas, de la vida y de la muerte, soy yo. No te confundas. Y saben, esto no era solo para que el faraón supiera quién es Dios, porque si ven las plagas una y otra vez, para que sepan quién es Dios. Los israelitas también tenían que recordar el Dios de sus antepasados. Y tenían que recordar que a ellos se les había dado el privilegio de conocer al único Dios viviente, creador del cielo y de la tierra. Y que a ellos se les había dado el regalo y el privilegio de vivir una vida según este maravilloso Dios, no solo para su beneficio, sino para que las naciones sepan, para que vieran al pueblo de Israel y no se confundieran. Estos dioses, estos ídolos que tienen ojos pero no ven, que tienen boca pero no hablan, en nada le llegan al Dios viviente del pueblo de Israel. Y la historia continúa, Dios revelándose. Y al pueblo de Israel también se le olvidó el asunto y también confundieron y pensaron que podían hacer con Dios como los demás hacían con sus dioses y empezaron como a hacer un buffet de religión. Los otros días estoy cogiendo unas clases del Antiguo Testamento y el profesor nos compartió una imagen de un altar de Tel Aviv, de un lugar en Israel antiguo, donde en ese altar, mira cómo llegó el sincretismo a Israel, había un trono para Dios y un trono más pequeño para la esposa de Dios. Y así se empezó a incorporar elementos de otras religiones porque se confundieron. De momento, en vez de mirar al Dios inconfundible, miraron al otro lado y dijeron, espérate, fíjate, pues esto no suena mal. Si yo tengo un Dios para la cosecha y otro Dios para la enfermedad y otro Dios, pues cubro el combo. Y se perdieron de vista al único que es verdadero y santo, completamente distinto. Y la crisis moral de Israel y del pueblo de Judá viene porque se olvidaron de quién es Dios. Se olvidaron de que Dios es mucho más grande, de que Dios no se puede confundir con otros dioses ni con criaturas, porque Él es mucho más allá. Dios todopoderoso, Dios
omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y todas estas cosas que solo podemos decir de Dios. Ese es el Dios que sostiene una vida que le agrada. Porque es el Dios que estamos dispuestos a decir, sí, olvídate, yo dejo todo por adorarlo a Él. El Dios trino, el Dios distinto, que no hay manera de entender la cabalidad, pero que si lo vemos y si nos pasamos mirándolo y contemplándolo, no lo confundiremos con esfuerzos baratos de imitarlo. No lo confundiremos con criatura, porque Él es Dios. Él es el que es. Cuando llega Jesús en escena, llega a un pueblo que había olvidado, que perdió de perspectiva a Dios. Y llega Jesús no solamente a decirnos cómo vivir una vida, nos llega para revelarnos al Padre y para mostrarnos el carácter del Padre. Cuando reducieron ellos a reglas, Jesús dice, no, esto es más. Esto es lo que le importa a mi Padre. Y lee Isaías y proclama el año de jubileo y dice, en mí se ha cumplido. Los olvidados, los ignorados, los que ustedes fariseos, crema de la crema religiosa, han oprimido, estos son los que mi Padre viene a rescatar. Y Jesús, que de nuevo, si tú quieres meditar en un misterio, medita en que el Dios que está más allá de la creación se encarna en un bebé. Y ahora que yo tengo a Noah, yo digo, wow, Jesús aprendió a caminar. El que hizo las piernas aprendió a caminar. El que es autosubsistente y no depende de nadie, escogió depender de su mamá, porque vamos, si yo dejo de cuidar a Noah, ahí quedó. Él busca el agua. So, de ser, quizá no va a venir a la que se acabe el agua de aquí. Y Dios escogió encarnarse y someterse a esta manera que es completamente misteriosa y sobrenatural para darse a conocer de una manera completamente distinta. No se confundan, Dios no es como ustedes creían. Ustedes creían que tenían a Dios mangado, pero Dios es mucho más. Dios es mucho más. Y de momento Jesús, con sus palabras, su manera de relacionarse, sus milagros, nos revela un Dios distinto, pero un Dios inconfundible, que vemos a Jesús y decimos, wow, es que no hay otro como Él. Amén. Y Jesús se revela a sí mismo como nada más y nada menos en el Evangelio de Juan, como Él, yo soy. Y de momento dice, yo soy el agua de vida. Yo soy el buen pastor. Y a un buen judío que escuchaba estas palabras dice, está usando las mismas palabras que el Dios usó con Moisés. ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? El Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que no tiene comparable. Completamente distinto. Y su gracia, su misericordia, pero también su justicia y su celo fueron revelados. Su amor y su deseo por ser justo fue plasmado en su sacrificio en la cruz. Y su absoluto poder sobre la vida y la muerte fue gritado contundentemente en su resurrección. Yo soy el que soy. Y Él demuestra. Dice, ¿saben quién es el Señor? Yo soy el Señor, Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y de momento Él dice, yo soy el Dios inconfundible. Y vamos, misterio, porque Dios es un Dios trino, es uno, es en tres. ¿Te hicieron el de la Trinidad? Porque no me llames para ese, porque yo no voy a poder explicarlo. Tú me sientas. Eso es un misterio. Pero ese es nuestro Dios inconfundible. El Dios que es justo, puro, limpio, pero que se acerca
al pecado humano a tal punto que dice Hebreo que Él entiende nuestras debilidades, porque Él también fue tentado, pero no se dio. La distinción fundamental de quién es Dios. Dios es completamente distinto, y a lo largo de la Biblia tenemos el privilegio de maravillarnos y confirmar que solo Dios es Dios. Amén. Sentarnos al lado de Job y escuchar todas las preguntas que le dice Dios y con humildad decir: sí, es verdad, yo no estuve cuando pusieron los fundamentos, no. Yo no estuve cuando la cortina del cielo se estableció. Y en vez de cuestionar, en vez de quejarnos, mirarnos, maravillarnos y decir: este es el Dios inconfundible. Yo no lo voy a seguir confundiendo con como si yo fuera Dios, ni como si los demás fueran Dios. Yo voy a vivir según el Dios inconfundible. ¿Cuál es el resultado de ignorar a este Dios que es completamente distinto? Lo dijimos, tendemos a acomodar a Dios a nuestra imagen. Cuando Zulma oraba, dijo: tú eres el Dios que nunca cambia. Pero quiero que sepan que se hizo una encuesta en el 2022 y se preguntó y se dijo esta aseveración: Dios aprende y se adapta a distintas circunstancias. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Un 51% de los evangélicos, porque esta encuesta se le hizo a evangélicos, están de acuerdo con que Dios aprende y se adapta. Y de momento tenemos un Dios que cambia. ¿Cuál es el resultado de confundir a Dios con nosotros? A un Dios que cambia y que se ajusta a los tiempos, y de momento no es Dios definiendo lo que es y lo que no es que el tiempo mismo cambia a Dios. Y amados, eso es un ídolo, eso es un Dios falso. El Dios que cambia, yo hasta lo puse en minúscula porque ese no es Dios. Pero eso es lo que la mayoría de la gente está pensando, según esta encuesta. Yo le dije al pastor Ramón, que él fue el que me compartió este estudio, y le dije: voy a ¿qué tú crees? ¿Preguntamos o no preguntamos? ¿Hacemos la encuesta o no hacemos la encuesta? Y me dice: no lo hagas, no podemos exponer herejías así como locos. Pero esto es lo que la gente está creyendo. Y está siendo informado porque es que yo cambio. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que ajustamos a Dios a nuestros términos y a nuestra historia. Los otros días salió un artículo de un biblista del Antiguo Testamento bien famoso. Él falleció recientemente. En toda su carrera como biblista del Antiguo Testamento, él se paraba firme en que el matrimonio es para un hombre y una mujer, y el sexo es para ese contexto del matrimonio solamente, no negotiable. Pues antes de morir, él hizo un artículo de que la Biblia no condena el homosexualismo ni ninguna de esas manifestaciones sexuales, y la razón que dio cuando tú lees su argumento: porque Dios es misericordioso y cambia con los tiempos. Entonces, yo escuché esto y lo estaban celebrando, porque wow, como Dios, que primero la humildad de él de decir: yo estoy mal, que para mí es extraño, porque mira, tenía esta carrera como biblista y al final mira eso y falleció. Pero la gente está diciendo: sí, exacto. Sí, exacto. Y de momento, la Biblia, cuando tú le preguntas a esta misma gente, en la Biblia, ¿se condena el homosexualismo? La tendencia es que cada vez más las personas dicen no. Porque Dios cambia. Porque Dios se adapta. Porque los tiempos son distintos. Y abandonamos al Dios inconfundible, al Dios que es y será, y lo amoldamos a nuestra manera de ver las cosas, lo acomodamos, lo confundimos con como nosotros somos y lo perdemos. Lo perdemos. Las crisis morales son en esencia crisis teológicas de no entender quién es Dios, de seguir confundiendo a Dios con cosas o con elementos que no son Dios. Y lo vemos. El género, la identidad de género es un asunto
de decisión. La mayoría de las personas, y se ve la tendencia en el 2016, 38%, para el 2022, 50% desean que sí. Eso tú escoges. Y no ven contradicción con lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque si Dios cambia, pues yo puedo cambiar también mis opiniones, porque Dios cambia. Lo confundimos con nosotros. Y esto es una crisis teológica en nuestras iglesias. Y viene por un genuino esfuerzo de que nosotros queremos enfatizar la relación con Dios. Dios es un Dios relacional. Pero Dios no cambia quién Él es en esencia porque se relaciona con nosotros. Y en ese sentido, sí, cuando nosotros estamos de tú a tú, de pares, probablemente mi amistad contigo va a cambiar como yo soy, porque hay un give and take, porque aprendo cosas buenas, pero yo no puedo confundir a Dios conmigo y pensar que lo que me aplica a mí, le aplica a Él. El hecho de que Dios en su gracia ha escogido relacionarse con nosotros por medio de Jesucristo, en nada compromete su carácter y su naturaleza. Dios no deja de ser quien Él es, porque ahora está relacionándose conmigo. Y en ese sentido no es igual que cuando dos seres humanos se relacionan, pero confundimos al Creador con criatura. Concluimos que entonces, si nosotros somos así, pues ¿cuál es el razonamiento al que llegamos? Pues Dios también es así. Y tenemos un Dios que cambia, un Dios que se amolda a los tiempos, un Dios que se define por lo que es tendencia o lo que es moda. Y ese es un Dios que vale la pena seguir. Nosotros seguimos al Dios inconmovible, que nunca cambia, que es todopoderoso, que no tiene que evolucionar ni mejorar, porque Él ya es perfecto, porque Él está completo en sí mismo, porque de su gracia creó, pero es algo completamente distinto a quien Él es. Nosotros adoramos un Dios que es mucho más grande, que es mucho más complicado entenderlo, pero es mucho más simple también, porque Dios es. Dios es. Él es trascendente, pero inmanente. Y no hay que sacrificar su otredad y lo inconfundible que es Dios por su cercanía. Porque ¿saben qué es maravilloso de Dios? Que las paradojas existen y parecen contradicción, pero en Dios hace perfecto sentido. Dios está más allá y Dios es Emmanuel. Y Dios ha escogido habitar en su pueblo por medio de su Espíritu Santo. Pero Dios sigue siendo aquel que no me puedo esconder de Él, porque está, voy a las alturas y Él está, voy al fondo del mar y Él está, y está incluso más allá que este universo, porque Dios es más. Dios es más. Él es distinto, completamente santo, otro, inconfundible, y a la vez es cercano. Al punto de que la segunda persona de la Trinidad se encarnó. Y nos dice Hebreo que no se avergüenza en llamarnos hermanos. Paradoja. Infinito. Dios es infinito. Está mucho más allá de nuestro conocimiento. Sería como tratar de contener el mar en un vaso. Pero es el Dios que se ha dado a conocer y el que quiere que le conozcamos. Paradoja. Dios es completamente inconfundible. Solo Él es el que es. ¿Y sabes por qué no hay manera en que yo confunda a Dios? Porque Dios es, porque Dios sabe, porque Dios tiene todo el poder, porque Dios es soberano, porque el que sabe exactamente lo que va a pasar, lo que no ha pasado, cómo va a ser el curso de la historia, ¿saben quién es? Dios. ¿Se acuerdan la última vez? Bueno, quizás no. Ven el video. Dios coexiste, sí, de momento nos permite colaborar, pero Dios sigue siendo Dios y sus planes seguirán llevándose a cabo, y parecen contradicciones, pero no lo son. Coexisten perfectamente en nuestro Dios, de tal forma que lo veamos y que sea como ver a la Torre Eiffel y decir: es que ese es el Dios viviente, es que ese es el único verdadero Dios, es que ese es el único a quien yo le voy a rendir mi vida en continua adoración, no solamente en esta vida, sino en la venidera, porque mi Dios es inconfundible.
Para eso necesitamos contemplarlo. Para eso necesitamos meditar en el misterio que es Dios. Para eso tenemos que escudriñar sus palabras y sentarnos al lado de Job y leer las preguntas, y sentarnos al lado del salmista y maravillarnos con los cánticos de adoración, y sentarnos al lado de los discípulos y ver la historia de Jesús de tal forma que no nos confundamos. Porque si esto ocupa solamente un 5% de nuestras vidas, amados, va a ser bien fácil confundirse. El que no conoce a lo verdadero, cualquier cosa se lo vende, gato por liebre. Yo no sé nada de cartera. Tú me puedes decir que esta cartera es, hay gente que no. ¿Por qué? Porque las conoce, sabe cómo es. Pues nosotros, para no dejar que lo efímero, que las criaturas nos confundan, tenemos que estar mirando al Creador y asegurarnos de que no confundamos al Dios Creador Todopoderoso, único Dios viviente del universo, con cualquier cosa que se nos pare en el camino para nuestro propio detrimento. Dios es mucho más. Él está más allá, trascendente y también cercano. Él es infinito, más allá de nuestro conocimiento, pero es el Dios que se da a conocer. Él es justo, Él tiene su santa ira y es amor y es misericordia. Y todas estas aparentes contradicciones coexisten perfectamente en nuestro Dios, porque nuestro Dios es completamente distinto a cualquier cosa que nos podamos imaginar, inventar o observar. Créanme, el Dios viviente, según lo revela la Biblia, según lo revela Jesús, es inconfundible. De nuestra parte está contemplarlo, observarlo y, la única respuesta lógica, adorarlo. Voy a orar y después, si tienen preguntas o comentarios, los pueden hacer, ¿ven? Pero me gustaría orar primero. Amado Padre Celestial, la verdad del asunto es que nuestras palabras se quedan cortas. El intentar capturar quién tú eres es imposible. Pero tú eres el Dios que te has dado a conocer. El Dios que revela que tú eres el único creador del cielo y de la tierra, que hizo la creación de la nada. Que tú eres el único soberano, el único que está sentado en el trono, el único que sabe los tiempos, el único anciano de días, el único todopoderoso, el único omnisciente, el único que sabe todo. El único que tiene toda la autoridad. Sí, mi Dios. Como cantábamos, Señor, cuán bello es nuestro Dios. Sí, Señor. Y la verdad es que hay cosas que no podemos entender completamente, pero podemos adorarte. Podemos decir, Señor, tú eres el Dios trino, 3 en 1, misterio. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Qué digno eres de nuestra adoración, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra atención. Qué maravilloso es poder cantar salmos a tu nombre. Qué maravilloso es poder unirnos al canto eterno de los serafines que dicen: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de tu gloria. No hay manera de confundirte, Dios. Pero nuestra tendencia humana, nuestra naturaleza es acomodarte. Es dejar de verte. Es perderte de perspectiva y sacrificamos tanto. Y Señor, yo quiero pedirte perdón por todas esas veces que te pierdo de vista y confundo con cualquier cosa. Y le doy mi tiempo y mi atención y mi preocupación a cualquier cosa, y me importa más mis deseos o la aprobación de los demás que el Dios viviente. Perdóname, Señor, y ayúdame a verte nuevamente, de tal forma que no me confunda con cualquier cosa, sino que te rinda adoración
a ti, al único Dios viviente, altísimo, soberano, digno, santo. Te alabamos y te bendecimos y rogamos, Señor, que sigas tú haciendo conforme a tu perfecta voluntad. En el poderoso nombre de Jesús.